tardes y bienvenidos a una emisión más de las número 1 de Netflix. El día de hoy la serie al que le corresponde el número 1 es A Dark, ya que se encontró como 3 semanas en la número 1 de que se estrenó en varios países. Hay mucho que decir de esta serie, la verdad es que el guión es espectacular, no es predecible, no es nada que te puedas imaginar, pero sin embargo te va dando las respuestas de cada pregunta que te haces desde un inicio. Me hubiese encantado darles un resumen de la temporada 1 y de la temporada 2 porque fueron muy buenas por sí solas. Y bueno, ahora con la temporada 3 te responde absolutamente todo. Así que vamos a comenzar con qué es lo que pasó. En la serie nos están constantemente diciendo que siempre se requiere de un tercero para que logren hacer el total y que resuelven preguntas. Siempre el número 33 es el que marca 33 años entre cada ciclo. Cada que hay un viaje en el tiempo, hay 33 ovejas y 33 aves que pierden la vida y estos no tienen roto todo lo que es el oído interno. Entonces, igual que los niños que viajan en el tiempo, se rompe su oído interno y bueno, hacen los saltos de 33. Por eso es tan importante el número 3 o 33. Y para poder resolver esto también necesitábamos un tercer mundo, que no nos habían hablado de él. ¿Por qué? Porque solamente existía antes de que existieran los dos mundos. Ese mundo básicamente se dividió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? H.G. Townsend, que realmente nunca nos dice cómo se llama, únicamente lo conocemos como el relojero, nos va contando la historia de qué es lo que está pasando. A veces es la perspectiva de él. Pero bueno, él escribe este libro que es Viaje a través del tiempo. Este libro en general fue tomado de un libro que sí existe. No sé si se basaron en esa historia o de ahí partieron para escribir la historia que actualmente conocemos como Dark, pero existe. Ahorita les doy el título del libro, que la verdad sería súper interesante leerlo. Entonces, este libro, cuando es viejo, él pues lo publica, y este mismo libro, antes de que él lo escriba, llega a sus manos. Entonces, básicamente, transcribe lo que él ya publicó cuando es viejo. Pero es como, y justamente en este libro nos hablan de la parábola del futuro y el pasado, que si tú conoces el futuro, los resultados que van a ver, vas a intentar corregirlos o corregir ciertas cosas en el pasado, lo cual te va a llevar a tener lo que pasó en el futuro y no se va a alterar absolutamente nada, porque se requería de la influencia del futuro para que actuaras como actuaste en el pasado. Entonces, básicamente es lo que nos dice la paradoja de Thanos, bueno, de este relojero que nos están contando constantemente. Este es el libro que existe en la vida real, lo pueden comprar, se llama La máquina del tiempo y justamente es por un H.G., pero es Wells. Bueno, de ahí, eso es lo que quería que viéramos el escritor al momento de hacerlo, ¿no? Y lo estamos viendo aquí. Pero algo importante pasó en 1971. Voy a bajar a Cora, que está muy, ¿verdad? En 1971, en el mundo original o el tercer mundo que aún no hemos conocido, si no se conoce hasta el último capítulo de la temporada 3, el relojero pierde a su hijo en un accidente de automóvil. Se encuentra en el cuerpo de su hijo y de la esposa de su hijo. Y su nieta, que se llama Charlotte, no aparece su cuerpo, era una bebé. Entonces, él afligido por la culpa, afligido por muchas situaciones, porque cuando el hijo se va enojado y pues no logra despedirse correctamente de su hijo, invadido por todas sus emociones. Él empieza a perder la cordura y empieza, el que ya sabía bastante de los viajes en el tiempo y los viajes espaciales, intenta devolver el tiempo para corregir lo que él había hecho mal. Sin embargo, cuando hablamos de las cuestiones físicas y demás del viajes en el tiempo y eso es un poco más complicado. Entonces, en lugar de hacer viajes en el tiempo, él lo que hace es una división, que más tarde vamos a hablar de eso.
Entonces hay algo muy característico que nos acompaña en toda la serie, que es justamente el reloj que estamos viendo aquí. En esta parte dice para Charlotte. Yo asumo que, porque nunca dicen exactamente dónde salió, pero el abuelo es un relojero. Entonces yo asumo que el reloj se lo dio ya sea directamente a la niña cuando era muy bebé, o se lo había dado a alguno de los dos padres para que se lo dieran cuando ella creciera. El punto es que este reloj está en la serie y nos acompaña en varias partes. Pero bueno, continuando con la historia del relojero, él se pone en el búnker que termina siendo de los Doppler, en el mismo donde hacen el prototipo de la máquina del tiempo y empiezan a meter niños y demás. En ese mismo búnker él crea esto, que es una máquina del tiempo, o al menos es lo que él cree que va a ser. Sin embargo, la partícula de Dios, o que también es muy mencionada en la serie, pero también existe, que es la partícula de la creación. A muchos le asumen a eso el Big Bang. No puedes crear de la nada. Entonces, pues que existía la partícula de Dios que creó el universo. Entonces, bueno, al no saber exactamente cómo funcionaba o cómo iba a llegar a ella, lo que crea Thanos es una división. Cuando yo lo vi en la serie, a mí la verdad lo que me vino a la mente fue esto, ¿no? La división celular. Tenemos una célula inicial, una célula madre, que se va dividiendo exactamente igual, duplicando su material, y se va dividiendo en dos células. Entonces al final tenemos dos células exactamente iguales al original, pero la original nunca va a volver a existir porque esa original ya se dividió y dio a dos células. Entonces, la verdad es lo que me vino a mí a la mente. Entonces, así tenemos el mundo de Adán y el mundo de Eva. Y el mundo original nunca volvió a existir. Realmente solamente hay una fracción de tiempo muy breve, que es donde se tiene comunicación con ese mundo y donde llegan realmente a acceder a lo que fue el origen. Y bueno, hay un símbolo muy característico que vamos a ver en la serie, que es una triqueta o una triqueta simple. Hay varios tipos de triqueta. Este símbolo es un símbolo celta. Únicamente va a asociar a lo que es la Trinidad, a agrupar tres cosas de algo parecido. O sea, únicamente se asocia a eso, no tiene ningún significado especial. Sin embargo, la que tenemos aquí al lado, que se llama Triskel, sí nos va a hacer asemejar a lo que es el pasado, presente y futuro, o también el nacimiento, la vida y la muerte. Yo creo que se quisieron referir más a lo que es el símbolo del Triskel, pero se ve yo creo que un poco más estético, más bonito la triqueta simple, ¿no? Entonces, eso es importante porque fue algo que estuvo muy presente en toda la serie. Y bueno, hay que saber de dónde viene. Recordemos que eso tiene un origen celta. Y también, si nos vamos por la parte del origen celta, vamos a tener que el dibujo o más bien el toro celta, va a asemejar a lo que es la fertilidad de la mujer. Y algo muy importante es que uno de los nudos, porque hay varios nudos en esta serie, o sea, no nada más el nudo de Adán y Eva, o sea, hay varios nudos. Uno de estos, de los más importantes, es la fertilidad de Eva. Entonces pongo este toro por eso aquí, porque es el toro celta. Y Eva, o esta Marta, todo el tiempo, al menos en el mundo de Adán y en el mundo de Eva, ella está ejemplificando una obra de teatro que se llama Ariana. Esta obra de teatro justamente habla del Minotauro. Le da un hilo rojo al guerrero que va a ir a matar al Minotauro para que no se pierda, porque la leyenda dice que el Minotauro se encuentra al final de un largos y largos pasillos de laberintos. Entonces le da el hilo rojo para que no se pierda. Asemejan que es un hilo, si no me recuerdo, era un hilo dorado, era un hilo de oro que ella tenía. Pero bueno, aquí lo ejemplifican como la leyenda de los japoneses, que es el hilo rojo del destino, que está destinado a estar, que nunca se rompe y que pase lo que pase, siempre va a pasar lo que está destinado a pasar. Entonces, como en esta obra, la parte más importante, de hecho, en el cuarto de Jonas del hotel,
se van a encontrar también algunos recortes justo de esta obra de Minotauro. Y recordemos que el Minotauro es la mezcla del toro y de un humano. Entonces el toro celta, ya haciéndolo como en la esencia, me asemeja un poco al Minotauro y me asemeja a la fertilidad de Marta como uno de los orígenes de este complicado nudo. Pero bueno, esta es la obra de Ariana. Aquí pusimos a Jonas y a Marta porque en ambas cuestiones se encuentran y bueno, ahí es justo donde hacen el nudo de esta cuestión. Y bueno, la pregunta no es de qué tiempo, sino de qué mundo. Esta pregunta cierra la temporada 1. Yo la verdad creí que se habían fumado demasiado el cerrar con eso. Yo no tenía ganas ya de ver la segunda temporada, pero como fue muy buena la primera, decidí aventurarme a ver la segunda, lo cual me dejó con un sabor de boca espectacular. Pero bueno, sino de qué, no es lo importante sino de qué tiempo, sino de qué mundo. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, del mundo, pero vamos a distinguir qué cosa está pasando en qué mundo y cómo podemos definir cuáles son los cambios o cómo sé en qué universo estoy, porque es complicado, pero hay pequeñas, grandes diferencias. En el mundo de Adán, Jonas es el que presenta pesadillas. Él tiene pesadillas con su padre sacando brea y muerto y suicidándose y tiene constantemente esas pesadillas. Y Eva, o en el mundo de Eva, además de que Jonas no existe, Eva es la que tiene las pesadillas, porque es como el mundo del que es característico, es el centro de este nudo, ¿no? Entonces Eva es la que tiene las pesadillas, las tiene con ella misma y de igual manera se ve sacando ella a sí misma sangre, se ve sacando brea y se ve sacando cuestiones y los despiertan a los dos. También, además de que tienen el impermeable amarillo, ambos tienen impermeable amarillo y vemos el mismo recorrido en bicicleta de ambos. En el mundo de Eva, la casa de los Nielsen, o bueno, al menos la familia Nielsen, ya sin Ulrich, es justo la misma casa que es en el mundo de Adán, la casa de Jonas o la casa de Mikkel, de los Kandal. Entonces es la misma casa y es el mismo papel que tiene, ¿no? O sea, el impermeable amarillo y se ve así. Y bueno, van a haber pequeñas grandes diferencias a lo largo de toda la temporada 3, una de las cuales, va a ser, bueno, ahorita me voy con las pequeñas grandes diferencias, pero esa sí es una gran diferencia, donde el nudo se origina de estos dos universos, ya que son universos paralelos, podría verse casi como un espejo, justo por eso pongo el espejo en el centro, que esto es lo que asemeja. Los saltos en el tiempo en el mundo de Adán van a ser del 2019 con 1986 y 1953. De esos van a ser los 3 saltos. Sin embargo, en el mundo de Eva se pospone 33 años y va a ser el salto más bajo, va a ser de 1986, 2019 y 2052. Este salto del 2052 solamente se ve una vez, después del apocalipsis, porque se meten en el túnel, se meten en la cueva, salen al 2052, se ve todo rodeado de arena y van a ver a la vieja Marta del mundo de Eva, justamente. Entonces, bueno, ese es el momento en donde se ve. Y las pequeñas grandes diferencias van a ser esas, son muy sutiles. Aquí vemos básicamente la misma escena, que es con la que empieza la temporada 1 de este lado, donde Ulrich está bajando de la recámara de Hannah porque se volvió a su amante. Y en esta, que es el primer capítulo de temporada 3, Francesca está bajando de la recámara de Magnus después de, bueno, haber tenido encuentros del tercer tipo, ¿no? Eso es súper importante. Helge, va a tener la cicatriz en el mundo de Adán, justamente en la oreja, ya que Ulrich lo golpea con una piedra
cuando es niño. Este es la cicatriz que vamos a ver y con la que vamos a distinguir a Helge en las primeras 2 temporadas. En la temporada 3, por el contrario, vemos a Helge con el ojo, la cicatriz justo en el ojo. Aquí él, cuando era un joven, ya no un niño, cuando era un joven, Ulrich lo va a atacar con una piedra, pero otra edad, otro tiempo, otras circunstancias, el mismo evento, pero él queda con una cicatriz en el ojo del mismo lado. Y bueno, aquí se puede ver. Los sillones de afuera de la cueva, de donde guardaban las drogas, eran de este lado justamente, lo muestran en la primera temporada, cuando van a buscar a las drogas y Michael se pierde en las cuevas. Justamente sacan las drogas de este sillón, pero se ve del otro lado, en el mundo de Eva, cuando Adán o Jonas llega al otro mundo por primera vez y sale de la cueva. Se puede ver que están del otro lado los sillones, ¿sí? Y bueno, otra de las características que vemos, el oficial de policía, lo vemos en la temporada 1 con un ojo parchado. Nunca se dice qué pasó. Al final de la temporada 3 iba a platicar justamente qué le había pasado en el ojo, pero bueno, nunca lo dicen. Y en la temporada 3 aparece sin un brazo, pero con ambos ojos intactos. Y la foto que vemos pegada en la misma casa, en el mismo sitio, con la diferencia de que en el mundo de Adán, en esa casa vivían los Kandal, que era Michael con Hannah y su hijo Jonas. Y vemos arrancada la foto de Inés. Y cuando se separa, en el mundo de Eva, cuando se separa Ulrich de Catalina, Catalina arranca justamente el mismo trozo de foto, en el mismo sitio donde está Ulrich, y ahí viven Catalina con sus 3 hijos, y le agarran cierto odio a Ulrich, ya que se fue con Hannah. El hijo de Hannah con Ulrich nunca se revela, nunca se muestra, así que no sabemos qué fue. Se supone que fue un varón, pero realmente no hay todavía una conclusión de qué fue. ¿Ok? Y en la familia de los Doppler también se ven diferencias. En el mundo de Adán, la que no tiene voz es la hermana pequeña. Y en el mundo de Eva, la que no tiene voz es Francesca. Y la vemos hablando con señas con Magnus, porque en ambos mundos los dos se aman locamente, nada más que son de caracteres complicados, considero. Pero bueno, no podemos hablar de Dark si no hablamos de las familias. Realmente las familias creo que son muy complicadas. Podemos basar todo lo que vamos a hablar a continuación de Dark en 4 familias, que son las que fueron afectadas directamente por el viaje en el tiempo. Pero antes de empezar a hablarles de las familias, les voy a hablar un poquito de lo que hablan en Dark antes de empezar a explicar todos los saltos en el tiempo. Y esos son los agujeros de gusano. Tenemos una línea de tiempo que va progresiva desde el menor año. En este caso puse el mundo de Adán, que es 1953, 1986 y 2019. Y vamos a tener estos 3 saltos de tiempo de 33 años. A pesar de que es el mismo espacio, lo que hace un agujero de gusano es que este tiempo lineal lo va a corrugar a tal grado que va a generar un hueco en estos tres años, o en la Trinidad de lo que hablábamos, y estas 3 partes se van a unir y van a quedar a un paso de distancia o a cruzar un túnel únicamente. Pueden acceder a cualquiera de ellas, porque esto genera un agujero de gusano, y el agujero de gusano consta de 2 partes, un agujero blanco y un agujero negro. El agujero negro es donde entran todas las cosas y el agujero blanco es donde salen. Estos van a cambiar acorde qué camino tomen. Siempre representan entrando a las puertas que hay una Y, la puerta de la que vienes, y te da 2 caminos, o sea, 2 opciones a donde puedes llegar. Eso te va a definir cuál va a ser tu agujero negro y cuál va a ser tu agujero blanco. También los caminos de regreso se invierten los agujeros, porque vas a entrar siempre por uno. Y de este modo vamos a poder ver
que hacen los saltos del tiempo en 33 años por ese agujero que se corruga. Todo esto lo explican en la serie, en las clases que suelen presentarse en la escuela. Casi siempre es Bartos el que lo está explicando y están hablando de los agujeros en el tiempo. Bueno, me parece bastante interesante. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de las familias. Esto es súper importante. Voy a ponerme aquí un señalador para poder explicarles cómo va a ser todo esto. Aquí está mi señalador. Y bueno, vamos a empezar con la familia Doppler. Bueno, la familia Doppler consta, o al menos en la foto del 2019, todas las fotos que les voy a colocar van a ser del 2019, donde está Francesca, donde está Charlotte y Peter. Y bueno, hay Elizabeth también. Vamos a ver que la familia nuclear va a ser Charlotte. A Charlotte nunca le dicen de dónde viene, nunca le dicen absolutamente nada, únicamente sabe que Thanos es su abuelo, o al menos es lo que le dice el relojero a Charlotte. Entonces, él dice que el día que su hijo tiene el accidente llegan dos mujeres. Estas dos mujeres va a ser Elizabeth justo cuando es mamá y va a ser Charlotte en la etapa donde es adulta. Casi va a tener la misma edad que su hija en este punto. Y tal vez unos pocos años más, y van a van a viajar en el tiempo y le van a dar a Thanos a una bebé que va a ser Charlotte. Es muy complicado esto, pero así va a ser. Y va a ser Charlotte y se la van a entregar y le van a decir que va a perder todo ese día, pero va a ganar también todo. Y así es como le dan a la bebé. Le dice que él no es nada de ella, o al menos es lo que él cree. Su procedencia siempre es muy inexacta. Y bueno, básicamente es esto. Y bueno, le llega una niña, le pone el nombre de Charlotte, o le dicen que se llama Charlotte, y él va a criarla durante, bueno, cuando es bebé, que es justamente en esta parte, que ahorita vamos a decir de quién es hija, cuando es joven o cuando es adolescente, y ya justo en la parte adulta, que es aquí, se casa con Peter Doppler. Peter Doppler es hijo de Helge Doppler. Vamos a hablar del padre de Helge más adelante también, que va a terminar siendo Helge media hermana de Claudia, y vamos a ver por qué. Sí, de Claudia, pero ahorita les explico. La mamá de Peter Doppler nunca se sabe la procedencia. Peter llega así cuando es adolescente, casi adulto, después de la muerte de su madre, que le revela que Helge Doppler es su padre, y como se queda solo en el mundo, pues va a buscar a su padre a este pueblo que no se puede salir. Entonces nunca revelan quién es la madre, pero Peter llega aquí y bueno, cuando se vuelve adulto se ve así, y ellos dos se casan, pero él tiene también preferencias por otro género. Entonces se casan ellos. Posteriormente él descubre, o no sé si se daba cuenta, de que no le encantaban las mujeres, y hay problemas más adelante, pero también vamos a hablar de ello un poco más adelante. Y ellos dan a luz, o tienen a dos hijas, que van a ser Elizabeth Doppler, que ya quedamos que es la que no va a tener voz en el mundo de Adán, y Francesca Doppler, que Francesca siempre vive, su destino es estar al lado de Magnus, así de simple. Se ve juntos hasta el último momento, nunca se ven separados. Esa era una pareja que estaba destinada para ello. Ahora, Francisca va a tener una vida muy interesante, porque mientras es adolescente va a estar en el pueblo de Vindel, va a estar reconciliándose, enojándose con Magnus, pero al final viajan al tiempo y van a 1880 más o menos, y ahí terminan viviendo juntos Francesca y Magnus, y morirían por ahí de 1900 y algo. Pero bueno, viajan juntos y siempre se ven juntos en todo momento. No se ve que hayan tenido ninguna descendencia, pero bueno, eso es lo más relevante de Francesca. Elizabeth Doppler, por otro lado, tiene un recorrido muy curioso.
Elizabeth conoce al sacerdote, lo conoce como adulto, como Noah, se lo encuentra una vez que olvida a su madre ir a recogerla al colegio. Entonces empieza a platicar con él, pero Noah nunca le hace nada, y es curioso porque Noah en todas las temporadas había sido el encargado de raptar a los niños. Entre él y Helge habían raptado a los niños para la máquina del tiempo. Entonces pues el hecho de que no le haya hecho nada fue como un poco sospechoso, y la trató como de una manera particular, que después nos dimos cuenta por qué. Se encuentra con ella sigue creciendo, llega el apocalipsis, estalla la planta nuclear y llega Noah cuando es joven, y después de que matan a su padre, se encariña con ella y empiezan a abrir el pasaje de las cuevas, hacen su vida independiente, y Noah y Elizabeth tienen una hija que llaman Charlotte. Esta hija la estaban afuera de la casa ellos dos y dejaron a la niña adentro, estaban en un bosque que estaba desierto, no tendría por qué pasar absolutamente nada. Regresan a la casa, regresan a la cabaña y de pronto la niña no está, y ahí cambia la vida de los dos drásticamente. Elizabeth se vuelve súper dura, súper intensa, y Noah viaja otra vez al pasado para comenzar a raptar a los niños y a hacer que las cosas pasen, porque él es uno de los principales o de los que se encargan de hacer que el ciclo siga y siga y siga y siga. Pero bueno, Helge Doppler, vamos a hablar de él también más adelante. Pero básicamente es el hijo del fundador de la planta nuclear, que va a ser, si no me equivoco, Daniel Doppler, que tenían bastante adquisición económica, por eso se le ve aquí muy lindo. Termina siendo como adulto un vigilante, yo no entiendo por qué no fue algo más. Y algo importante de él es hijo de Doris, pero no es hijo de Daniel, sino él es producto de una violación. Nunca mencionan quién es el que viola a Doris, pero ella refiere que él tenía miedo de que no fuese hijo de su esposo, y tal cual creo que su esposo no puede tener hijos porque de hecho no tienen más hijos. Y bueno, y ya aquí está como viejo, ¿no? Pero bueno, esto es por parte de la familia Doppler. Y vamos a continuar con la familia Nielsen, y de verdad esta es la familia más complicada. Es de verdad lo que a mí más trabajo me costó entenderlo, porque hay muchos huecos y se explayan para otras familias un poco complicado. Entonces vamos a ir con calma, ¿vale? Yo sé que esto se ve muy complicado, pero no es tan complicado. La familia Nielsen va a empezar con Katarina Nielsen y Ulrich Nielsen. Ellos se conocen justamente cuando son adolescentes, se casan y dan a luz a 3 niños. A Magnus, que es el mayor, Marta, que es la de en medio, y Mikkel, que es pues es Mikkel, el más chiquito. Alrededor de Mikkel se va a desarrollar toda una trama, porque él viaja al pasado. Es justamente lo que pasa en la temporada 1, en el capítulo 1 de esta serie. Él viaja al pasado y justamente llega al hospital por azares de la vida. Entonces, para continuar con la historia de Mikkel, la vamos a contar más adelante, porque hay que irnos a la familia Campbell, porque ahí es donde termina. Pero bueno, Mikkel es el más chiquito. Entonces, Catalina y Ulrich se casaron, pero Catalina tenía una vida muy complicada con su mamá. Su mamá era Helen Albers. Ella aparece como niña, justo aquí aparece como niña, y se conoce con Hannah, que es como la archienemiga de Catarina. Y se encuentran en un sitio para abortar. Eso asemeja, pero ella se ve como demasiado niña. Entonces a mí me hace pensar, porque aparte su madre le decía que los niños que no nacían se iban al infierno, o los que descartaban, son las palabras que usan. Entonces
me hace pensar que su mamá estaba consciente y al corriente de la situación que ella presentaba, que a pesar de ser muy pequeña, ella entablaba relaciones con hombres, jóvenes, no sé, pero yo creo que los hijos que ella tenía aparte no eran deseados. Y le dice a Catalina justo cuando mata a su propia hija, le dice que a ella también la debió de haber descartado, que no sabe por qué la tuvo y así. Entonces, yo creo que ella ha sufrido de abuso sexual durante mucho tiempo, se deshizo de los niños que pudo y bueno, a Catalina ya no pudo deshacerse de ella o no quiso, no lo expresa nunca, pero es lo que sí se ve bastante es lo mal que tratan a Catalina y bueno, Catalina es de un carácter muy fuerte por los abusos constantes de su madre, la golpean, le hablan mal, le grita, es como, se nota que no es deseada. Pero bueno, continúo. Ulrich, que ha vivido toda la vida en la casa que muestran, es hijo de Tronte Nielsen y de Hannah Nielsen. Tronte llega a vivir con su madre en los 80, si no me equivoco, no, en los 50 llega a vivir, en el 53, llega a vivir al pueblo y llega con su mamá, que es Agnes. Ellos dos se encuentran a Ulrich en uno de sus viajes al pasado y fue un boom muy impactante para ellos dos. Entonces Tronte y Agnes llegan ahí, Agnes se termina yendo y abandonando a Tronte y por tal motivo, o sea, ya no muestra nada más, pero al final la casa termina siendo de él, entonces yo creo que con el paso del tiempo trabajó y les compró la casa o alguna situación así, pero ahí es donde llegan, ellos se instalan en la casa de Ergon y de Doris y bueno, continúo. Ellos, Tronte y Hannah tuvieron 2 hijos, Ulrich, del cual les hablé hace un ratito, y Mats justamente es uno de los niños desaparecidos para la máquina del tiempo. Él nunca encuentran su cadáver, no se dan cuenta que es su cadáver hasta mucho tiempo después, no se ve una primera impresión porque le suelen quitar la identificación. O en otra de las teorías que hicieron en la serie fue que lo habían vestido y que era otro niño porque era imposible que hubiese pasado tanto tiempo. Pero bueno, por los viajes en el tiempo o la máquina del tiempo es que pudieron hacer eso, ¿no? El crimen perfecto. Asesinan a niños y los botan en otros años para que así 33 años después o 33 años antes y así no logran identificarlos. Pero bueno, Tronte es bastante interesante porque como bien les dije era hijo de Agnes y llega sola Agnes con Tronte al pueblo. Pero Agnes es hija, es muy interesante esto, Agnes es hija de Bartos. De Bartos, sí, de Bartos, porque recuerdan que les dije que todos los amigos viajan al pasado, a los 1980, entonces bueno, al final Tronte termina siendo hija de Agnes, que Agnes es hija de Bartos y de Sija Tiedemann, y ella es Tiedemann por parte de Ergon Tiedemann, y Bartos es Tiedemann por parte de sus padres, que son Regina Tiedemann y Alexander Tiedemann, él es hijo de ellos dos. Ahorita vamos a ir también a la familia Tiedemann, pero bueno, aquí lo voy a poner como el inicio, porque literalmente se casó con su tía y tuvieron hijitos, tuvieron 2 hijos, a Jano, y el cual yo asumo que le puso el nombre de Jano porque la madre de Sija es Hannah. Sí, Hannah, la misma madre de Jonas. Entonces, Sija es hija de Ergon Tiedemann y Hannah. Entonces, ella viaja al pasado y se termina casando con Bartos. Entonces, básicamente es su tía y es algo extraño. Pero el punto de esto es que Jano, aquí ya no lo puse, pero en la diapositiva anterior lo puse, se queda con Elizabeth Doppler y terminan siendo los padres directos de Charlotte. Pero bueno.
Voy a continuar y aquí creo que ya acabé. Y vamos con la familia Tiedemann, que también es una familia pequeña, pero es muy extraña. Ahorita les voy a contar los secretos oscuros, ¿vale? Bueno, voy a empezar con Bartos, que termina viajando al pasado y muriendo en el pasado y creando la vida de Jano y la vida de Agnes. Entonces al final termina siendo, la familia Nielsen termina siendo una descendencia de los Tiedemann directamente. Y bueno, el padre de Bartos Tiedemann es Alexander Tiedemann, o al menos es lo que él dice que es, pero realmente su nombre real es Boris Neuwald. Él es un alemán que huía por un crimen que había cometido. Fue un asalto de banco que salió mal y hubieron muertos, y él iba con uno de sus compañeros, y uno de los muertos que hubo de la gente inocente le robaron su identificación. Este se llamaba Alexander, no recuerdo su apellido, pero se llamaba Alexander, y toma la identificación de él, conoce a Regina, se enamora, y para que se quitara de todas esas prejuicios que podían tener, él abandona el apellido de Tiedemann y se convierte, abandona su apellido propio y se convierte en Tiedemann, adquiriendo el apellido de su esposa. Eso no fue común, pero él puso el pretexto de que la madre de Regina, o sea, Claudia, había sido una de las fundadoras del pueblo y que él lo hacía por honor y respeto a su suegra. De hecho, su suegra es la que le da trabajo y por lo que él termina siendo un director de la planta nuclear en su edad adulta. Sin embargo, en su edad joven, él realmente solamente era herrero. Y bueno, entonces Regina, hay muchas teorías del padre de Regina. Les puse la primera de ellas y esta es totalmente teoría, porque en la última escena de la temporada 3 se muestra el mundo sin los viajes en el tiempo, evitando el accidente del hijo del relojero y revirtiendo que se crearan el mundo de Adán y el mundo de Eva. De este modo se ve la gente que no está involucrada directamente con los viajes en el tiempo. Y Tronte es hijo de Agnes e hijo de... eso sí no lo expliqué. No lo expliqué. Te los regreso para explicárselo. Tronte, ¿de quién es hijo? Aquí les puse una imagen, es de las primeras imágenes que salen en la temporada 3. Aparecen estos tres sujetos que yo la verdad de inmediato me di cuenta que eran el mismo sujeto. Al final de la temporada lo revelan, que es el pasado, el presente y el futuro. Ellos son resultado del romance de una de las vertientes o una de las posibilidades del mundo de Adán, que al final se dividen en dos: el que huye y el que se va a otra dimensión. El Jonas, que se va a otra dimensión, es asesinado por Marta de la otra dimensión. Y el resultado de ese encuentro amoroso es este joven, este niño, este viejo, no sé cómo decirle, que no le pongo nombre porque literalmente no tiene nombre. Pero hay una escena donde se encuentra con Tronte y le dice: Tronte, yo no tengo un nombre, sin embargo, yo escogí el tuyo. Y le da un brazalete a Tronte de Agnes, que justamente es el símbolo de que también todo lo que tiene que pasar va a pasar. Es una serpiente tragándose su cola. Ajá. Y esta misma serpiente o este mismo brazalete, el Tronte se lo da a su esposa cuando es su novia todavía. Pero bueno, entonces Tronte, a pesar de estar casada con Hannah, ya regreso a mi diapositiva original, tenía romance y encuentros del tercer tipo con Claudia Tiedemann, y era algo que pasó desde que eran niños hasta que desapareció Claudia. De hecho, el de los más afectados en la desaparición de Claudia fue Tronte, y la buscó por todos lados
le rompió su corazón el hecho de que no volviese a verla, pero hasta el último día de su vida Tronte estuvo enamorada de Claudia y siempre pensó que Regina era su hija. Sin embargo, Tronte, al ser hijo directo del nudo, directamente le voy a llamar el nudo porque no le ponen un nombre, el desaparecer los viajes en el tiempo, desaparece toda su descendencia y Claudia sigue ahí. Entonces hacen también una referencia y desde que era niña, cuando iba a la casa a explicarle las cosas a Helge, el papá de Helge, que es Brent Doppler, es muy incisivo y el fundador, él también es el fundador de la planta nuclear, es muy incisivo con Claudia, dice, si quieres algo, ve y tómalo. Entonces me da a entender que Claudia, tuvo encuentros del tercer tipo con Brent Doppler, que fue el fundador de la planta nuclear, y por el paso del tiempo, la convivencia y demás, de hecho Claudia nunca se casa, yo creo que se seguían viendo, ella queda como directora de la planta, o no sé, por alguna razón, tal vez lo que sabía ya de la planta y demás, al final Claudia queda como directora de la planta y Regina en el mundo sin viajes en el tiempo sigue existiendo. Eso significa que eso no era parte del bucle de tiempo que estaba dándonos vuelta. Bueno, Claudia es hija de Doris Tiedemann y de Egon Tiedemann. Egon es el capitán de policía en la desaparición de Matt, sin embargo ya era un viejo, estaba a días de jubilarse y la verdad es que no hizo un buen trabajo y era complicado por la cuestión de que pues eran viajes en el tiempo y los cuerpos en el pasado y en el presente y en el futuro y todo era muy complicado, o sea, tampoco se le juzga. Pero bueno, esta es la familia de los Tiedemann, fue importante. Y por último falta el inicio del embrollo, que es los Canwald. Estos, ¿recuerdan que les dije que Michael viajaba al pasado? Muy bien. Mikkel viaja al pasado y intenta volver al futuro de algún modo. Se la pasa recorriendo las cuevas. Cuando al final, cuando ya es viejo, cuando es Mikkel, ya estaba encontrando la manera de regresar, pero ya no iba a ser el Mikkel que se había ido, ya iba a ser un Mikkel pues ya viejo, ¿no? Entonces pues decidió no hacerlo al final, pero todos los mapas de él pasan a su hijo Jonas, que se encarga de hacer todos los viajes en el tiempo. Entonces, bueno, Mikkel llega al hospital y Inés estaba de guardia, estuvo pasando muchos días en el hospital e Inés pues básicamente se encariña de él y decide adoptarlo. Entonces le da el apellido de Canwald y bueno, al final Inés termina siendo la mamá de Mikkel y Hannah, cuando es niña conoce a Mikkel en el hospital, se llevaban muy bien, terminan casados y terminan teniendo a Jonas. Y es este. En sus 3 etapas, Jonas, como podemos ver, es el mismo extraño que se ayuda a sí mismo en la temporada 1, que no se revela hasta la temporada 2 eso, y también termina siendo Adán, que es el que origina todo eso. Daniel Canwald, él es el padre de Inés y él era el jefe de policía en 1953. Entonces, bueno, eso es importante. Y bueno, la tabla esmeralda, que fue la que les hablaba, es la tabla original. Esta es la que se ve en cualquier escrito. Sin embargo, en la tabla que muestran aquí en una serie, vemos que le ponen la triqueta, que a pesar de que no tiene el significado que le quieren dar a entender, o sea, quieren dar a entender que es el pasado, presente, futuro, nacimiento, vida y muerte, quedamos que únicamente era una triqueta, que era una trinidad que unía 3 cosas, sin importarle cuáles fueran, pero tiene el significado del otro símbolo que les mostré. Entonces, bueno, básicamente se asocia, aquí lo muestran muy claro, lo ponen, y esta es la tabla original, esta es la espalda de Noé. No sé en qué momento se lo hizo, pero esta es la espalda de Noé. Pero creo que fue antes de conocer a Elizabeth. Puede ser, no lo sé. Pero bueno. Es la tabla esmeralda. Parte de la tabla esmeralda tiene una frase que es Sigmundus Creatus Est,
que significa así se creó el mundo. Y en esta serie es muy literal. Sic mundus creatus est, así se creó el mundo, que era el pasaje para llegar justamente a la parte de abajo, de donde se encontraba la reserva de residuos nucleares de la planta nuclear. Entonces, al momento de hacer al ser tan inestables las partículas, al momento de liberar una cantidad de energía muy importante, alteran lo suficiente a la partícula para que pueda generar el agujero de gusano, justo en esa parte, haciendo los saltos de 33 años al pasado y al futuro. Y bueno, de este modo se genera el agujero de gusano y así se crea el mundo. Sic mundus creatus est. Y esta asociación básicamente es creada por estos individuos. Esta es una de las fotos que se logran rescatar. Yo no logro identificar cuáles son muchos de ellos. Bueno, les voy a decir los que ya sé quiénes son. Este es Adán, obviamente, ya con todos sus rasgos y sus cicatrices en el rostro, como es el Adán duro, como es el Adán sin alma pareciera. Este es Magnus, es el hermano de Adán. No es el hermano de Adán, solo son amigos, pero bueno, ese es Magnus. Magnus y Francesca, como les dije, siempre iban a estar juntos. No se ve que tengan ninguna descendencia, o puede ser que sí y que no se haya revelado. Bueno, eso sería cuestión de verlo. Este es Bartos, él también es de la fundación de Sic mundus creatus est. Bartos es el papá, como les dije, de Agnes, que es ella, y Noah, que el nombre real de Noah es Jano. Entonces, Jano es el papá de... bueno, Jano es el papá de Charlotte, pero bueno, eso ya lo hablamos anteriormente. Ellos son los que sí sabemos quiénes son. El que podría parecer quién es, él podría ser Peter, pero la verdad es que no lo sé, Peter Doppler. Podría hacerlo, pero no lo sé. Y ella podría parecer Hannah. Sin embargo, en la temporada 3 vemos que cuando llega Sija, que es la esposa de Bartos, cuando llega Sija con su mamá Hannah a ver a Adán en el pasado, en 1800, matan a Hannah, Adán mata a Hannah y se queda Sija con Adán. No sé, pareciera, porque hay cortos y hay imágenes donde Sija se va está en el futuro, está no es cierto, está en el 2019, 2020, 2000 y algo, y está luchando en la rebelión. Entonces habría que ver en qué momento viaja y se queda ya en el pasado para convertirse en la madre de Agnes y de Jano. Los demás son desconocidos, que la verdad no tengo ni idea de quiénes puedan ser, pero bueno, yo espero que en algún momento nos revelen eso. Aquí vemos de fondo también el logo de Sic mundus. Y bueno, el mundo sin viajes en el tiempo. Al lograr revertir todos los viajes en el tiempo, que murieran el hijo del relojero, su nuera, su nieta, y que todo su mundo se desmoronara y creara, en lugar de crear un viaje en el tiempo, hiciera una división del mundo para que creara dos mundos. Al lograr revertir todo eso, nos dan los personajes que no son afectados directamente por los viajes en el tiempo, los personajes que sí son reales. Y aquí vemos a 6 personas, 6 de toda la mar de personas que teníamos antes en los árboles genealógicos, ¿no? Katarina Albers, al ser hija de la enfermera, Albers también, no se ve afectada por lo que yo les comenté de que no se veía, y nunca mencionan quién es el padre de Katarina. Peter Doppler, quedamos que es hijo de Helge y que la madre no se menciona la procedencia, sin embargo se queda en el pueblo de Windel. Y él, como ya habíamos visto, tenía encuentros del tercer tipo con Benny, que en los mundos, ya sea de Adán o de Eva, ella ofrecía servicios del tercer tipo a cambio de un poco de dinero. Entonces, aquí pues yo creo que ya no es eso, pero tienen una relación libre y abierta.
Benny y Peter. Entonces se ve juntos y se ve bien. Regina Tiedemann, al no ser víctima de Ulrich y de Catalina, no necesitó refugio ni necesitó nada, así que nunca conoció a Alexander. Puede que Alexander haya muerto en el bosque desangrado porque justamente vive gracias a la ayuda de Regina, de que lo ayuda porque tenía una bala metida. Entonces, si Regina no lo ayuda, no se conocen y no se enamoran, entonces Regina pues aquí está soltera y sin cáncer. Eso es buenísimo. Wooler, que realmente nunca se menciona el apellido, sin embargo podría hacer alusión a que también era hermano de Benny, hijos de una enfermera que estaba de turno en alguno de los capítulos donde se ve a Inés también, que le dice, oye, necesito ir por Benny, no sé qué. Y hay como que alusiones a que podrían ser ellos dos hermanos. Wooler está en el pueblo, él es agente de policía y termina casada con Hannah. Aquí, a la última escena, le dice, estoy embarazada, creo que va a ser niño y me gustaría que se llamara Jonas, así como me tiene un poco de suspenso. Pero el hecho de que quieran llamarlo Jonas no cambia nada, porque el Jonas que necesitamos que sea para... El Jonas que necesitamos que sea para hacerlo de los viajes en el tiempo y todo eso, era hijo de un viajante en el tiempo también. Entonces, aunque llamaran igual al hijo, no habría los mismos resultados porque es otra persona totalmente distinta. Pero bueno, espero no haberlos enredado más, de verdad que es de mis series favoritas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si quieren que haga algún otro comentario, voy a hacer otro video más adelante, pero únicamente de la cadena de San Cristóbal, para decirles de dónde sale, por dónde pasa y por qué termina donde termina. Entonces, lo voy a hacer más adelante, pero bueno, por ahora me despido, les mando un beso enorme. Si quieren suscribirse sería buenísimo y nos encantaría que nos apoyaran con un like, sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, si tienen alguna otra teoría que no haya mencionado, porque me faltaron un millón de cosas. Este video de verdad para mucho más tiempo, pero bueno, intenté resumirlo lo más posible y bueno, ya me despido. Se cuidan mucho, chao chao.